El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado esta gran promesa de Jesús: cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre se sentará en su trono, y dice a los 12, y ustedes se sentarán en 12 tronos. ¿Por qué? Porque por mí han dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras. Van a recibir 100 veces más. Y ese 100 veces más, sobre todo, y dice, heredarán la vida eterna. Ustedes que eran considerados los últimos, en la renovación serán considerados, serán tenidos los primeros. Queridos hermanos, esta gran promesa de Jesús no solo es para los apóstoles, porque la condición que pone el Señor es el que por mí deja, el que por mí deja casa, hermanos, etc. Esta como promesa de Jesús, a lo largo de estos 2000 años de iglesia, sobre todo, la han acogido de una manera así como práctica, en la práctica, sobre todo los religiosos, desde los primeros monjes, después las grandes órdenes religiosas, las congregaciones, comunidades religiosas. Es el espíritu que les ha movido, ¿no? El espíritu que les ha movido. Por eso en esto también modelo es San Francisco de Asís, el poverelo, el pobrecillo, así se decía, y también la orden que él inicia, el movimiento franciscano, es la orden de los hermanos menores, haciendo alusión a la pobreza, a la pequeñez. Este pasaje bíblico es un cántico al tesoro que significa la pobreza. La pobreza cristiana es de las riquezas más grandes, y de hecho también dice el otro gran gigante en la santidad y en la fundación de una espiritualidad, del inicio de una espiritualidad en la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Él es el iniciador de toda la espiritualidad jesuita, además de fundador. Él habla que la pobreza cristiana, así entendida, como dice aquí el Señor, y lo han entendido los santos, es un muro de la vida religiosa, como una muralla que te protege en esos tiempos, ¿verdad? Cuando venía un ejército, protegía la ciudad una muralla.
La pobreza es un muro para el cristiano. ¿Qué le defiende de qué? Aquí nuestro Señor nos habla, ¿no?, del gran tesoro, pero también nos habla del adversario de este gran tesoro de la pobreza, que es la riqueza. ¿Bien? La riqueza, dice aquí Jesús, es una expresión muy impresionante que a los mismos apóstoles, fíjense, dice aquí, les espantó la comparación. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Con esta imagen fácil de entender, nosotros captamos, ¿no?, incluso en nuestra imaginación, si pensamos como un camello intenta pasar por el ojo de una aguja, por muy grande que sea la aguja, vemos que sería imposible. Uno se imagina y los apuros de un camello tratando de meterse por el agujero de una aguja. Es que es imposible, imposible. Por eso los apóstoles, ante esta expresión del Señor, se espantan y dicen que entonces ¿quién se puede salvar? Si a un rico no puede entrar en el reino de los cielos, le es difícil, y más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, y eso es imposible también, entonces ¿quién puede salvarse? Y Jesús responde, imposible. Para ustedes es imposible, pero no para Dios. Entonces aquí dos observaciones que hace el Señor. La riqueza es una rémora, es un ancla, es un lastre que hace difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es la riqueza que impide, queridos hermanos? La riqueza en la Biblia es un ídolo, es mamón, se traduce también esta palabra. Y dice Jesús en otro lado, no se puede servir a Dios y al dinero, o sea, son dos dioses en la práctica. Te atrapa el dinero. Dinero no solamente en cuanto en lo que entendemos nosotros, dinero, eso, sino dinero, sobre todo en cuanto bienes temporales, todo aquello que nos hace triunfar, nos hace esta vida más halagadora. Es cualidades humanas, éxitos humanos, también se puede también, o sea, de todo lo que es humano, por ejemplo, es bienestar emocional, un matrimonio que va como se dice, pues viento en popa, una familia donde tienen buen trabajo, buena vida, buen dinero, buena casa, todo les va bien, todo bonito. Entonces, esto es, o sea, todo bien humano, temporal, o sea, es una riqueza. Entonces, el peligro de la riqueza es que te puede ofuscar y te puede hacer abandonar a Dios. Símbolo de todo esto, por ejemplo, es Salomón. Era inteligente, sabio, gobernante, realmente maravilloso, acumuló dinero como nadie en el mundo, consultado de todos, tenía éxito en todo y se fue pervirtiendo su corazón. Y ahí está. Llevó a su pueblo a la apostasía porque le permitió adorar los dioses,
También él pervierte su corazón, se deja llevar de la lujuria, y ya solo de anciano se arrepiente. También otra, manifestación de esto es Salomé y Herodías, deseosas, ambiciosas de poder. Eso fue, porque querían ser parte de la corte del rey Herodes, como sea, se mete camino de adulterio, y no descansan siquiera en hasta de alguna manera pervertir el corazón del rey para buscar la muerte de su terrible enemigo, San Juan Bautista. Ya sabemos cómo lo conquistaron. Es el dinero, o sea, todo éxito, el gran peligro. Pero aquí Jesús no dice que es imposible que el rico entre en el cielo, sino es difícil. Y la dificultad con esta imagen, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Es difícil. Por eso le toca al cristiano, que Dios le da muchos dones, porque de suyo el Señor aquí no prohíbe la riqueza en absoluto, sino que habla de la dificultad. Y de hecho Dios nos da dones. Por otra parte, el ocioso no entra en el reino de los cielos. La pobreza en sí no es una virtud. Muchas veces puede ser flojera, irresponsabilidad, falta de prudencia. Y tampoco el Señor alaba eso. Y además, queridos hermanos, Dios nos manda fructificar los talentos, y Dios va a pedirnos cuenta terrible si los talentos no lo hemos fructificado. Por eso aquí lo que nos toca es pedirle al Señor la virtud de la prudencia para saber administrar todos los bienes que nos ha dado de tal manera que nos ayuden a ir al cielo, sin engreírnos, sin encerrarnos en el egoísmo. Y por otra parte, que los bienes que podamos tener, que Dios nos pueda dar, compartirlos. Porque también otro aspecto de la pobreza cristiana es que de suyo también lo que la Iglesia rechaza, en el fondo, no es la pobreza, sino la miseria. La miseria que hace que la persona viva en una condición indigna, porque la pobreza no es indigna del cristiano. Uno puede vivir pobremente, incluso uno puede en las circunstancias actuales dar sus bienes sabiendo que uno se puede enfermar y no tener luego para dónde curarse. Puede hacerlo. Esa pobreza voluntaria por Dios, por amor a Dios, no es indigna, sino es digna de alabanza. Por eso nos toca a nosotros ser prudentes a la hora de administrar los bienes, y por otra parte también pedir al Señor generosidad en nuestro amor a los pobres. Porque aquí está como el Señor, fíjate, dice la carta a los Corintios, siendo rico, fíjate, qué maravilloso. Dios es el dueño del mundo. Pues siendo rico Él, con toda la riqueza que significa Dios, pues se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Eso es el modelo que tenemos nosotros. Siendo rico, se hizo pobre. Pidámosle al Señor, queridos hermanos,
amor a una vida austera, pobre, porque también eso nos ayuda a no apegarnos, a no pervertir el corazón, porque se puede endurecer cuando posee muchos bienes. Y también prudencia para saber administrar bien los bienes que Dios nos da, para poder alcanzar un día esta gran promesa de Jesús, esta gran promesa, el que por mí ha hecho tantas obras de caridad, recibirá 100 veces más, fíjate, 100 veces más, y heredará la vida eterna, heredará la vida eterna. Qué promesa de Jesús, queridos hermanos. Pues le pedimos al Señor que nos dé prudencia, austeridad en el uso de los bienes, generosidad también para compartir con los demás los bienes que tenemos. Amén.